nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Esta es nuestra cultura. No somos caras, ni caranquis, ni incas. Lo que nos distingue de nuestros vecinos nos hace pueblo Imantag. Lo más característico de nosotros es la vestimenta. Tenemos trajes para el diario y para las fiestas. Para las fiestas nos preparamos con las mejores ropas porque es algo importante para nosotros. La identidad del pueblo Imantag se transmite por tradición oral. Siempre nuestros padres y nuestros abuelitos nos han enseñado desde chiquitos historias para aprender valores. Shuk quilla wambra rukutiarka. Shuk punlla mama suegra lumaman kacharka. Al papi llancachu. Chashnami ashtaka punllakunata llullashpa purirka. Shuk punlla mama suegra warmiwan llankashkata chapangaparirka. Chayakpi kakusarukuka puñushpa sirihushka. Warmikunaka yapata kulirarka chaymanta firullastirka. Sanan mareo. Kaparishpa aullashpa kalparka. Shinami rukutaytakunaka ñawpa rimaykunapika wamrakunaka killakunamanta, llullakunamanta, muspakunamanta, kashna llakikunami yalinchik ninkaria. El pueblo Imantag tiene cultura. Nosotros tenemos fiestas tradicionales que festejamos cada año y son diferentes de otros pueblos. En la cultura de Imantag convergen elementos panandinos de hace miles de años. Además, está la influencia de la cultura hispana y de los pueblos chachis llamados Chachinilla, según la tradición oral de Imantag. Nosotros acostumbramos irnos a visitar a los difuntos, llevando la comidita, lo que a ellos les gustaba, y para compartir nosotros también. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un acto de solidaridad y generosidad entre las familias. Los abagos ya casi se han perdido. Sin embargo, a veces los podemos ver en Corpus Christi. Entre baile y baile, cabalgan un bastón imitando a los blancos que cabalgan sus caballos. Con máscaras grotescas de cartón, persiguen y ahuyentan a los muchachos. En cambio, los danzantes se visten de ángeles empuñando un machete fino, con cascabeles en los tobillos y máscaras o pintados el rostro. En las vísperas del Jatumpuncha, San Pedro, celebramos al Padre Sol, a la manera como heredamos de los incas más las propias tradiciones caras. Por eso tenemos a los abagos, los curacas, los sacerdotes y sacerdotisas de Cuicocha. Ahora el Inti Raymi es la más fuerte fiesta de toda la región. La fiesta más grande de Imantag es el Jatumpuncha San Pedro. Según la tradición, en las comunidades las esposas visten con sus mejores ropas a sus esposos. Estos bailadores se reúnen poco a poco hasta formar grandes grupos para bajar al pueblo y tomarse la plaza central de Imantag. El Jatumpuncha nace de tradiciones incaicas. La cultura caranqui está presente en la cosmovisión de la cultura Imantag. Los ancestros nombraban taitas y mamas a los espíritus que moran en el interior de los cerros de Cayambe, Imbabura, Cotacachi y Yanaurcu, protectores de la felicidad humana y de la fertilidad de los animales.
Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu imantaq, kaymi kan ñukanchipaq runa kawsay. Nacionalidad Quichua. Somos el pueblo imantaq. Así es nuestra cultura.